Saludos, aquí estamos, aquí con Elena en una emisión más, como siempre. Elena Freire, hoy vamos a hacer un programa muy especial dedicado a un tema que es la razón de ser, el mero pollo del arroz con pollo de los últimos 60 años, de esta batalla que es diaria, cotidiana, permanente y además que no estamos cansados. Al contrario, cada día estamos más animados a seguir librando la batalla contra el bloqueo de Estados Unidos a Cuba. Entonces, Elena, bueno, bienvenida, ¿cómo estás? Bueno, pues muy bien y muy contenta de estar con ustedes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Bueno, te veo con un ojo más brillante que otro, parece que estás en un proceso de arreglo de focos. Ya vamos por la mitad, pero no sé si se fijan que no tengo puestos los espejuelos. No, te felicito. Porque ya, nada más que necesito los espejuelos para leer, ya no los necesito para ver de lejos. Sí, estás hecha una niña, en un, Sí. en un proceso, digamos, franco de renacimiento. De nacimiento. Bueno, el bloqueo de Estados Unidos a Cuba ya suma más de 62 años. En estos días hay un grupo de actividades mundialmente contra el bloqueo. Pasamor no podía quedarse atrás. Tú eres la presidenta, además, de la Fundación por la Normalización de las Relaciones Cuba-Estados Unidos. Llevas muchos años en todo esto. Muchos años. ¿Por dónde empezaríamos para hablar de bloqueo? Bueno, mira, vamos a comenzar por el comienzo, que siempre es un buen lugar para empezar. Pero yo quería hacer una aclaración primero. Hablar del bloqueo, o como les gusta llamarlo en los Estados Unidos, embargo, lo cual es incorrecto, y ahora yo voy a decir por qué cuando hable del bloqueo. Tenemos que hablar de diferentes etapas de ese bloqueo, porque no es una sola ley, es una recopilación de varias leyes que han ido sucediendo al pasar los años, cada una peor que la otra, culminando con las 243 capítulos de Trump, que se añadieron a esto y que se han convertido también en parte de Biden, porque Biden no los ha tocado. Entonces comenzamos con John F. Kennedy y comenzamos con la razón que se expuso para comenzar este embargo, que en ese momento sí era más o menos un embargo. Y hay una historieta muy simpática de que, yo no sé si recuerdan que Pierre Salinger, que era descendiente de franceses, era el delegado de prensa de la Casa Blanca. Y John F. Kennedy lo llamó el día antes de la firma del famoso embargo. Y le dijo, necesito que hagas una cosa, pero con un silencio absoluto, que no se entere nadie. Necesito que vayas a todas las tiendas de tabaco de Washington, de Maryland, de Virginia, y él tenía un tabaco específico que no recuerdo cuál era ahora, que era un habano, que él le encantaba fumar. Y quiero que los compres todos. O sea, que se agoten en todas las tiendas. Y tiene que ser antes de las 10 de la mañana de mañana. Entonces él llegó y le preguntó, ¿ya agotaste hasta el último? Sí. Dice, ahora puedo firmar. Dice O sea, que la hipocresía comienza muy temprano, ¿no? La hipocresía comienza muy temprano. Y eso continuó así durante mucho tiempo. Y la excusa que se dio, que fue una excusa, es que las expropiaciones que se habían hecho las corporaciones norteamericanas, que habían perdido sus propiedades en Cuba y que no se había negociado, que se las habían robado, que se las habían quitado. Bueno, número uno, da la casualidad, y lo último fue una refinería de gasolina que se la quitaron a los americanos cuando estaban eliminando la cuota del azúcar, y se la entregaron a los rusos. No tenían nadie, que tenían que seguir refinando el petróleo, y los rusos la tomaron y empezaron a refinar el petróleo. Esa fue la excusa que se dio y se firmó, y ahí seguimos durante un tiempo. Y entonces surgió el señor Mascanosa y su lobby en Washington, y surgió Torricelli.
Y Torricelli no solamente continuó esa ley que se había firmado, sino que añadió unos capítulos, que ahí fue donde comenzó el bloqueo, de verdad, porque añadió una pila de capítulos que eran extraterritoriales. Y fue espantoso y fue terrible, porque fue en un momento donde se estaba desmoronando. No se había desmoronado todavía, pero había comenzado a haber unos problemas con el CAME y el comercio, sí, y todo lo demás. Y afectó muchísimo. Ahí empezaron de verdad a darle un sufrimiento terrible al pueblo cubano. Y culminó cuando Clinton firmó Helms-Burton, después de que hubo una provocación que fue hecha a propósito, para que no le quedara, porque Clinton había amenazado con no firmar Helms-Burton. Y es importante saber cómo surge Helms-Burton. En Washington, la gente que conoce íntimamente cómo surgió ese proceso le dice la ley Bacardi. ¿Y por qué le dice la ley Bacardi? Porque los capítulos de Helms-Burton lo escribieron dos abogados que trabajaban para la Bacardi en ese momento. Ellos fueron quienes escribieron la ley. No lo escribieron unos representantes que representaban a California o a North Carolina. No. La escribieron dos abogados de Bacardi. Una confabulación además de resentimiento y de odio. Pero claro, y hecho es profeso a propósito, porque ahí sí había venido el derrumbe del bloque de la Unión Soviética y habían perdido el CAME. Cuba es el único país que se ha quedado en cero en su comercio y su economía, y ha sobrevivido y ha renacido y ha revivido y ha prosperado. Porque el superobjetivo histórico de este embargo, mal llamado embargo, que es bloqueo, es rendir al pueblo cubano por hambre. No, si existe un documento que escribió un asesor de uno de los presidentes, y yo no recuerdo ahora si fue Kennedy o fue uno después, donde le dice, el propósito de esto, y tenemos que tenerlo bien claro, es asfixiar a la economía cubana para que el pueblo sienta hambre y necesidad y se tire a la calle y derroque al gobierno. Ese es el propósito, no hay otro. Por eso es criminal y es genocidio el bloqueo. Pero claro, y además es ilegal, porque cuando ya llegaste a Helms-Burton y empezó con Torricelli, que le aplicó el principio de las medidas extraterritoriales, donde tú no podías, por ejemplo, antes de eso, y fue muy cruel, y fue ensañándose con el pueblo, con los más inocentes del pueblo, porque Cuba hasta ese momento podía comprar de cualquier subsidiaria de una compañía norteamericana, en Venezuela, en Suiza, y le costaba más, como es natural, porque no era directo a los Estados Unidos, pero por ejemplo, hay una instancia que es verdaderamente terrible, que es que los equipos para neonatales, para los niños prematuros, se estaban comprando en una subsidiaria de los Estados Unidos, creo que en Sudamérica, no recuerdo exactamente, pero creo que en Sudamérica. ¿Y qué sucede? Que cuando aplican esta ley, los equipos, al pasar el tiempo, tú tienes que reemplazarle piezas, tú tienes que arreglarlos. No había manera de poder arreglar esos equipos, y Cuba se quedó corta de cosas que eran esenciales para que estos pobres criaturas acabadas de nacer antes de tiempo pudieran sobrevivir. Así que es más que criminal. Seguro. Bueno, hay un batallar de bloqueo. Cuando vino Obama, la etapa de Obama, hubo una tendencia como que ir resolviendo el problema. Incluso el propio Obama pidió al Congreso, en aquel momento no se pudo resolver. Ese es un punto muy importante, porque hay una cosa que tenemos que darnos cuenta. Con todo lo terrible que es y todo lo espantoso que es, todavía el presidente, el ejecutivo, tiene mucha tela donde cortar. Tiene mucha tela donde cortar hasta el punto de que Obama se quedó corto, podía haber hecho muchas cosas más porque se le acabó el tiempo. O sea, que hay muchas cosas que el presidente
de los Estados Unidos puede hacer, el presidente de los Estados Unidos no puede levantar el bloqueo, porque es una ley del Congreso. Hay que levantarlo en el Congreso, pero puede hacer muchísimas cosas dentro de lo que cabe en eso para aliviar el sufrimiento del pueblo cubano. Pero Y Biden no se ha quedado en el camino. Y puede pedirle, que tiene una fuerza muy grande en este país, puede levantarse y pedirle al Congreso que lo levante. Claro. ¿Ok? Sí, no, Biden es Trump en lo que se refiere a Cuba. Y peor porque entró mintiendo. Entró diciendo que iba a resolver esto y que iba a volver a la época de Obama y no ha hecho nada, al contrario. Y sigue echándole aire a ese, digamos, es un acto de mutismo, de silencio, de estar jugando con el pueblo cubano que intenta realmente este juego hacerlo. Yo estaba oyendo al profe, a Lazo, antes de empezar el programa, y Lazo estaba hablando de un anuncito que hizo la embajada de los Estados Unidos. Tú sabes que a cada rato lanzan cositas, Sí. en La Habana, diciendo que la miseria del pueblo cubano, en realidad ellos no entendían por qué le echaban la culpa a los Estados Unidos, porque por ejemplo Cuba puede comprar medicinas, puede comprar alimentos, porque es legal que compren alimentos y medicinas. Eso también es un cuento y es mentira. A ver, ¿por qué es mentira y es un cuento? Está bien, vamos a decir que vas a comprar no sé cuántas toneladas de pollo y un barco que llega a un puerto cubano con los pollos congelados y los entrega, no puede tocar un puerto en Estados Unidos por un periodo de 6 meses. Entonces, hay muy poca facilidad para poder mandar suficiente cantidad de alimentos comprados, nadie está donando nada ahí, para poder hacer un comercio normal y libre, porque hay una serie de trabas dentro del resto del bloqueo que hacen que eso se dificulte. Pero el bloqueo ocupa muchas áreas. Dentro de la economía, cualquier cantidad. Financiero, la parte financiera es espantosa. Cuba no tiene acceso a casi ningún método financiero normal. Si pudiera comercializar con Estados Unidos, ¿te imaginas cuántos puertos tenemos en el norte, por ejemplo, de la propia isla, que pueden desembarcar allí productos? Y puede haber, porque te voy a decir, la esencia del capitalismo es el comercio. Pero claro. Por tanto, Estados Unidos realmente está aplicando una medida que es contraproducente a su propio sistema y que afecta a su pueblo, porque el bloqueo afecta al pueblo norteamericano. A eso iba. Mira, hay una asociación enorme de cosechadores de arroz alrededor de Luisiana, Mississippi, etcétera. Son afroamericanos y están locos por vender su producto a Cuba. Se beneficiaría muchísimo los Estados Unidos y se beneficiaría muchísimo el pueblo cubano, porque en este momento compran en Vietnam y transportar de Vietnam. ¿Tú te imaginas el costo que se añade? Bueno, este programa también lo estamos retransmitiendo en la fecha de estos 2 días a principios de este mes de abril, que estamos abocados a él, porque va a haber una gran jornada de solidaridad contra el bloqueo de Estados Unidos a Cuba. Quería referirte tú a esto, ¿no? Sí, no, es muy importante, muy importante. Tenemos esa jornada que yo creo que es importante que todo el mundo participe y que se sepa que el mundo entero, la mayoría de los estadounidenses, la mayoría de los cubanoamericanos, todas las personas de buena voluntad hacia el pueblo cubano, que todos participen para que se oiga bien, bien, bien alto, y tenemos la caravana el domingo. Correcto. Y tenemos la campaña de la leche en polvo para los hospitales pediátricos. Eso es súper importante y hay un enlace donde se puede entrar. Y quiero repetir una cosa que lo dije en la otra ocasión. Usted no tiene que ser millonario para donar. Ahí no importa que usted tenga 2 pesitos, 5 pesitos, lo que usted tenga, participe, porque 5 pesitos se unen a muchos otros 5 pesitos y se reúne el dinero para darle leche a los hospitales pediátricos de Cuba. Y eso es muy bonito. Es un gesto de solidaridad y de amor. Y eso no lo va a poder nunca bloquear, la solidaridad. No, claro que no.
Entonces, ¿qué te queda por decir? Que Cuba es amor. Cuba es amor y vamos a seguir batallando. En inglés el mensaje para Biden y etcétera. Yeah, yes. Good morning, good afternoon, good evening. We just did a very lengthy program regarding the blockade, which is called the embargo in the United States, and it's really a blockade because it affects extraterritorially the commerce with every other country in the world and all the financial positions. And we need for you to join us. There's a campaign going for the next 2 days against the embargo, against the blockade. It's all over social media. Put your name in there. Put your opinion in there. We know that the majority of the people in the United States are against this cruel and illegal and unjust measure. And then I also want to mention that we have a caravan against these measures again this Sunday, and that's all over social media also. And we would love, this is not a Cuban problem, this is not a Cuban American problem, this is a human problem. This is a problem of humanity, and we would love for you to join us. We would love to see you there. Cuba is love. Cuba es amor. Cuba es amor. Bueno, gracias. Yo soy Carlos Diegues reportando desde Estados Unidos.